se da cuenta cómo está avanzando el tiempo, porque hoy ya es viernes y es 7 de febrero. Gracias por estar en sintonía de TN23, su programa de análisis precisamente a la medida. Sandy, ¿cómo estás? Muy buena noche para ti también. Muy buenas noches, Julio. Gracias por la pregunta y bueno, la verdad que muy bien, ya lista para el fin de semana, al igual que tú, me imagino también. Es el momento de descansar. También. Pero Sandy, ¿te parece si antes de que llegue ese fin de semana podemos hacer los análisis del día de hoy? Que están por demás interesantes, ¿verdad? Hay temas que durante esta semana se le han dado seguimientos y otros que hoy tienen un avance en cuanto a su desarrollo, como el que le vamos a presentar a continuación. ¿Cuál será? Exactamente. Hablaremos acerca de esta noticia que es muy buena para los trabajadores agrícolas de Guatemala, porque entró en vigor el convenio de visas temporales para trabajar en los Estados Unidos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos anunció que ya está en vigencia el acuerdo para que trabajadores agrícolas guatemaltecos puedan ir a trabajar a Norteamérica. Me complace anunciar que hoy en día el presidente Giammattei y yo hicimos entrar en vigor un acuerdo sobre los visas H2A. Traer beneficios a los trabajadores agrícolas temporales que van de Guatemala a los Estados Unidos y a las empresas estadounidenses que los emplean. El presidente Alejandro Giammattei explicó la importancia de este acuerdo. Y intercambiamos las cartas en donde los Estados Unidos permiten la migración legal temporal de miles de guatemaltecos hacia los Estados Unidos para trabajar en labores agrícolas. ¿Cuántas? Pues van a ser algunos miles, que va a depender muchísimo de la posibilidad que tengamos también nosotros de hacer contactos dentro de los Estados Unidos con empresas serias que puedan agarrar a nuestros trabajadores y trasladarlos a los Estados Unidos y trabajar allá. El número de visas de trabajo disponibles no tiene límites según el mandatario. Pueden empezar con 1,000, 2,000, 3,000 hasta llegar a 10,000. Todo depende de la necesidad de mano de obra en Estados Unidos. Por favor, ustedes allá en casa y nosotros aquí en el estudio, hagamos juntos este análisis. El presidente Alejandro Giammattei, Sandy, firmó un convenio con el gobierno de los Estados Unidos a efecto de iniciar un programa que habilita, ahora sí, viabiliza, ¿verdad?, las visas laborales temporales llamadas H2A. Estas visas de trabajo son específicamente agrícolas. Fueron parte, recordarás tú, de los compromisos adquiridos por Estados Unidos con el acuerdo migratorio firmado entre ambos países el año pasado. Ahora bien, por medio de estas visas, los trabajadores guatemaltecos podrán ir a Estados Unidos por un lapso comprendido de 1 hasta los 3 años. Una clave del convenio es que no se definió un número específico de visas, sino que también todo dependerá de la demanda de trabajadores que tengan las empresas estadounidenses. En otras palabras, no hay cifra tope máxima, llamémosle de esta forma, Sandy, para el número de visas que se puedan otorgar. Y esto es bueno porque algo que se necesita para nuestra gente en Guatemala son trabajos, en este caso temporales, en Estados Unidos. Es cierto, agrícolas, pero trabajo al fin, ¿eh? No, y aparte de eso es que Guatemala tiene una fuerte fuerza en cuanto al tema agrícola, porque sabemos que también es una de las principales actividades comerciales también. Y en ocasiones también se da la situación en las cuales hay varias personas que se han dedicado a la agricultura por varios tiempo, pero que por situaciones económicas u otros factores incluso ambientales, pues bueno, ya no tienen el mismo resultado o ya no tienen la misma oportunidad para trabajar en las tierras. Entonces es bueno también poder aprovechar esa fuerza y sobre todo la experiencia que se tiene, y bueno, para que de esta manera ellos puedan aprovechar de este proyecto que se ha planteado y que se ha concretado entre Guatemala y los Estados Unidos. Muy bueno, considerando inclusive algunos factores económicos, Andy. Imagínate que un trabajador bajo este rubro de H2A, visa de trabajo agrícola, que por supuesto es un trabajo duro, ¿no? El trabajo agrícola no es fácil, pero ¿te imaginas que alguien lograra hacer una jornada de 8 horas? Y a $8 la hora, estamos hablando de más de 500 quetzales diarios, es decir, sí se ve que hay un rédito. Por supuesto que entonces, ahora que se va a habilitar
el proceso de que ya los trabajadores guatemaltecos puedan llegar a las empresas estadounidenses, creo que va a ser bastante bueno y oportuno, pero mejor me parece el hecho de que no haya un límite, ¿verdad? Que no digan solo 1,000 van a tener ustedes, sino que pueden ser 3,000, 5,000 las que se necesiten. Ojalá para este punto sean miles de miles las que se necesiten las empresas agrícolas estadounidenses. Ojalá, es una buena oportunidad, la verdad, pero obviamente hay que tomar en cuenta, y aquí quiero que me ayudes. Por favor, Sandy. ¿Cuáles son esas consideraciones que se deben tener? Es decir, este tipo de visas también tiene pues ciertos requisitos y ciertas limitantes. Claro, esto es muy importante. Número uno, Sandy, no dejarse engañar. Y esto va para todas las personas que eventualmente tengan un interés marcado en este tipo de visas. Pueden aparecer por allí, ¿verdad? Seguro que ya lo han hecho, porque así mismo se ha denunciado desde el año pasado, personas que dicen, miren, nosotros se las vamos a tramitar. Falso, esto es falso, absolutamente mentira. ¿Por qué? Porque el único ente, en este caso una institución estatal, que va a tener esa responsabilidad de centralizar la información para poder poner a disposición de las empresas estadounidenses la base de datos de trabajadores que estén dispuestos a ir con estas visas H-2A, es el Ministerio de Trabajo. Y esa es una primera consideración a tomar muy, pero muy en cuenta. Luego, por supuesto que esto, como tú dices, refiere los formalismos del caso, que te puedas identificar, que seas una persona pues que no ha cometido actos o hechos ilícitos y que por supuesto tramites tu pasaporte y consecuentemente Estados Unidos, a través de su embajada, única y exclusivamente a través de su embajada, con estos mecanismos establecidos con el gobierno guatemalteco, te otorgue el visado, es decir, el sellado en el pasaporte específico de esta visa denominada H-2A. Y también tiene una temporalidad, ¿no? Sí, tiene una temporalidad. Puede ser por un plazo mínimo de 1 año y el plazo máximo por el cual puedes estar bajo esta modalidad de trabajo de la visa H-2A en Estados Unidos es hasta 3. Esto es una situación bastante interesante porque obviamente con la visa de turistas, que generalmente así es como entramos la mayoría de quienes visitamos en todo caso ese país, puedes permanecer hasta 6 meses, no más de ello, y no te habilita para nada para trabajar, porque eso constituiría una violación grave al permiso que te está dando Estados Unidos para permanecer como turista en su país. Acá te están ampliando el plazo, ¿verdad?, en hasta una 1/6 parte inclusive de lo que sería lo normal, y es específicamente para que puedas trabajar. Y me parece muy bueno, hay que aprovecharlo, claro. Hay que aprovecharlo definitivamente, Sandy. Así es, hay otros datos. Por favor. Y quiero recalcar ¿dónde se puede hacer el trámite para poder gozar de este beneficio? Dinos, Sandy. Aquí vamos a recalcarlo porque, en primer punto, el propósito principal de estas visas temporales H-2A es que el guatemalteco pueda viajar a Estados Unidos para desempeñar labores agrícolas. Y será importante entonces que se considere ampliar las visas para que connacionales puedan aplicar a trabajos temporales que no sean necesariamente agrícolas. Eso es correcto. Es importante recordar que estas visas se tramitarán únicamente por el Ministerio de Trabajo. Los consulados guatemaltecos se encargarán de empezar a hacer contactos para contrataciones legales y seguras para que pueda funcionar el programa. Recordemos que esta iniciativa forma parte de los muros de prosperidad que impulsa el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y se busca así reducir la migración a Estados Unidos y brindar oportunidades también de desarrollo a nuestros connacionales. Correcto. Esto es muy importante, el trabajo que van a tener los consulados guatemaltecos, Julio, porque obviamente no serviría de mucho si se tiene la oportunidad de poder otorgar estas visas si no hay la demanda necesaria. Es correcto. Y aparte de esto, me llama la atención recalcar este punto, únicamente con las vías oficiales, las vías, hablemos del Ministerio de Trabajo, que se puede hacer el trámite, porque tú lo mencionabas muy bien, ya se están dando algunas denuncias de personas que se quieren aprovechar, entonces por favor usted no se deje engañar, porque aparte estas personas están incluso hasta cobrando, imagínate, por un trámite, no es justo poder perdiendo su dinero está la gente. Exacto, y se están aprovechando de la situación, así que si usted sabe de un caso como este, por favor denúncielo. Denúncielo porque esto no es cierto. La única vía, se lo volvemos a reiterar y a recalcar, es por la vía oficial. Se tiene que apersonar al Ministerio de Trabajo y ahí ya le dirán cuáles son los pasos a seguir. Ahora, hay una situación muy, pero muy importante. Tú hablabas ya prácticamente para cerrar este tema, del tema de los muros de prosperidad que tanto ha mencionado el presidente Alejandro Yamatei. Yo creo que aquí sí empezamos a ver esa situación. Lo que el guatemalteco requiere, después de que haya seguridad en este país, donde sí se está trabajando por eso fuertemente, es que haya trabajo. Porque si hay seguridad y hay trabajo,
entonces de verdad va a haber un desarrollo, va a haber obviamente la generación de empleo, va a haber la confianza, van a venir empresas extranjeras a invertir acá y ya la gente no tendría que emigrar, ¿verdad? Entonces ese es el camino correcto. Mientras tanto, están habilitadas las visas laborales H2A de carácter agrícola. Vamos a ver entonces cuál es el resultado de este programa. Yo creo que va a ser muy beneficioso para nuestro país sí. Y ojalá que se pueda ir extendiendo también. Concluimos el primer análisis. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero antes, Julio, por favor, dinos, ¿con qué regresamos? A ver, Sandy. Todos sabemos que tenemos un déficit de policías. Hay 42,000, necesitamos 60 o 70,000. Bueno, entonces hay una iniciativa de parte del Ejecutivo de que policías que han estado en servicio y que están en estado de retiro puedan regresar y reincorporarse a la institución policial. ¿Qué te parece? Bueno, el análisis lo haremos después de la pausa, así que si le interesa, siga con nosotros. Ya volvemos. No cambie. Sabe que nosotros somos a esta hora aquí por TN23 a la medida. Envió al Congreso de la República una iniciativa que propone reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil para reinsertar a elementos policíacos por honorabilidad a la institución. La iniciativa enviada por el organismo ejecutivo reforma el artículo 22 de la Ley de la Policía Nacional Civil, permitiendo que las personas propuestas por el director general puedan optar a cargos superiores dentro de la institución, ya que la ley actual solo limita el cargo a comisarios generales. Además, el ministro de Gobernación podrá reincorporar a elementos por experiencia, capacidad y honorabilidad. El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, comentó sobre la iniciativa. Lo que queremos es que gente calificada, con experiencia, llegue a los cuadros medios y cuadros altos de la Policía Nacional Civil, porque como ustedes ven, estamos trabajando mucho en devolverle a los guatemaltecos la tranquilidad, la seguridad. Los estados de prevención han hecho un magnífico resultado. Ahora mismo en Chimaltenango se está desarrollando, así que esperaríamos que no lo vean así, que pues, los nombramientos tengan el trámite correspondiente. Eso ya lo presentó el presidente, ya se hizo una reunión con los jefes de bloque para que pues ellos puedan tener la tranquilidad en el uso de todos los medios que tienen a su alcance y que eso pues no los vea limitados ni mucho menos puedan seguir perseguidos cuando lo que están haciendo es defendiendo a todos los guatemaltecos decentes y trabajadores que hay en este gran país. La iniciativa también adiciona la literal C al artículo 27 que dice lo siguiente: los que hayan sido reingresados o reincorporados a la Policía Nacional Civil de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su reglamento, su remuneración será con cargo al presupuesto de la Policía Nacional Civil y tendrá derecho al tiempo de servicio y prestaciones respectivas. El Pleno del Congreso de la República deberá dar lectura y enviar a la comisión para su respectivo análisis y dictamen. Hagamos el análisis, por favor. ¿Sabe usted que la Policía Nacional Civil cuenta actualmente con alrededor de 42,000 elementos en sus filas? Ahora, la medida propuesta, Sandy, es que a priori puede parecer como algo oportuno. ¿Por qué? Sin embargo, hay algo que hay que considerar. No se debe dejar a un lado los filtros de confiabilidad para las personas que eventualmente puedan regresar. La ventaja que tendría esta iniciativa de ley es que los elementos que están ya en este estado de retiro tienen pues definitivamente un conocimiento total del trabajo que se hace dentro de la Policía Nacional Civil, y otra de las grandes ventajas es que dependiendo del número de las personas que hayan sido retirados en condiciones honorables, ¿verdad? Y sin ninguna mancha o tacha en su cárdex o en su expediente, pues vendrían a poder a sumar y fortalecer ese número del estado de fuerza, es decir, de los elementos efectivos de Policía Nacional Civil. Me imagino que al momento de reinsertarlos a las filas de la Policía Nacional Civil se va a realizar algún tipo de evaluación también. Porque seguramente. Obviamente se debe de priorizar y buscar ciertas habilidades también en estas personas para aprovechar su experiencia y también poder garantizar entonces que puedan cumplir con los objetivos de seguridad que están buscando las autoridades. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles serían esos filtros que tú pondrías? A ver, Sandy, yo creo que definitivamente hay 2 o 3 cosas básicas que pasa en otras policías más avanzadas y tendría que pasar aquí en Guatemala. Cuando hablamos, por ejemplo, de filtros de confiabilidad, es decir, que probablemente anualmente pudieran hacerse, ¿verdad? Por lo menos una vez al año, exámenes de carácter físico, obviamente, eres policía, necesitas cierta condición
condición, pero también examen de carácter psicométrico, es decir, cómo tú estás para poder actuar. Exámenes psicológicos probablemente, y definitivamente, ¿por qué no venir y poligrafear, verdad, a los agentes policiales? Ojalá a todos, pero si no de una manera aleatoria también. Y entonces ya allí puedes empezar, digamos, a volver a incorporar a estos elementos por lo que tú decías, por la experiencia, porque ya saben cómo de alguna forma se conduce la Policía Nacional Civil. Pero fuera de que es una buena iniciativa, mejor sería todavía la formación de nuevos cuadros, la formación ya de una manera profesional, te diría yo, Sandy. A ver, en otras realidades aquí, claro, por supuesto nos lleva mucha ventaja en algunas partes de Latinoamérica como Chile. La carrera policial es prácticamente una carrera universitaria. Son 4 años en los cuales te gradúas literalmente de una carrera universitaria y te gradúas de policía. Entonces ahí ya podemos empezar a encontrar otros niveles. Pero para mientras me parece una medida que puede llegar a ser muy oportuna, ¿sabes, Sandy? Definitivamente. Y aparte de esto, creo que es necesario que los diputados también puedan establecer como un nivel de prioridad iniciativas como estas, para determinar entonces la aprueban o no. Pero creo que en el tema de seguridad no hay que darle largas al asunto. Exacto, ahí eso sí, hay que evaluar, hay que incorporar diferentes sectores para que den a conocer también ellos sus observaciones, sus recomendaciones a este tipo de iniciativa, pero sí debería de ser parte de las prioridades de esta legislatura. Tiene que ser una absoluta prioridad. Yo coincido absolutamente contigo, la seguridad es la prioridad número 1 aquí en Guatemala. Entonces, este tipo de iniciativas de ley tienen que conocerse rápido. A mí me llama la atención una cuestión, y creo que va a ser una característica precisamente de cómo se está manejando el organismo ejecutivo. Están enviando una gran cantidad de iniciativas de ley. Recordemos que es una de las instituciones que puede hacerlo. Si no me equivoco, esta sería la 8ª ya, después de aquel paquete, entre comillas, básico de 7 leyes urgentes que mandaron para aprobación del Congreso de la República. Entonces, es bueno también, ¿verdad?, que en este caso no sea solo el legislativo, sino que las otras instancias, 5 que hay, en este caso el organismo ejecutivo concretamente, pueda enviar nuevas propuestas de ley, sobre todo si son de cuestiones de urgencia nacional como la seguridad. Por supuesto, vamos a ampliar la información para poder de esta forma darle elementos extras a este análisis. Lo planteábamos y sin duda es urgente para el país aumentar el número de policías. Un número ideal entonces rondaría al menos unos 60,000 elementos, podría ser un número. Además de la posibilidad planteada por el gobierno, también es necesario e importante formar nuevos elementos policiales para seguir ampliando así la cantidad de agentes. La Policía Nacional Civil necesita un proceso de profesionalización más fuerte. También se debe trabajar la imagen constitucional y también la imagen institucional que ha sido manchada por algunos malos elementos. Hay que notar algo. En ocasiones, cuando se da a conocer sobre la captura, la investigación de un agente de la Policía Nacional Civil, es un punto negativo, claro, porque qué mal que los agentes estén involucrados también en situaciones como esas, pero también tiene cierto punto positivo en el sentido que se está autodepurando la institución. Yo creo que es importante. Y que lo hacen público. Exactamente, porque no se debe permitir ningún tipo de faltas como estas, porque obviamente esto pone en riesgo también los operativos que se puedan originar, porque no se puede estar de amigo del enemigo prácticamente. No se puede eres estar, o no lo eres, exactamente, ¿verdad? Entonces tienes que ser claro, los agentes tienen que estar comprometidos al final con su función y no jugar también una doble función. Yo creo que eso sin duda se tiene que fortalecer también y seguir con esa autodepuración. Yo creo que esa autodepuración que hemos venido viendo en los últimos meses, pues es buena, definitivamente, dentro de lo malo que sea, que hayan pocos elementos, si tú quieres, que causan ese daño a la imagen institucional. Pero también creo que ha sido bueno el actuar de la policía en estos días que van del año 2020, en función de que han ganado y han recuperado bastante confianza con la forma en que operativamente ellos han hecho y han llevado a cabo estos estados de prevención, ¿verdad? Claro. Yo creo que ahí la población ha demostrado cómo empieza a recuperar
yo te diría que bastante rápidamente la confianza en las instituciones de Estado, incluyendo la PNC, por el aumento de llamadas de denuncia, y es que eso es bueno. Claro. Y los resultados. Y los resultados, ¿no? Es que tiene que ir acompañado de resultados. Claro. Y sabemos que la población, por ejemplo, a nosotros no nos sirve de nada que nos digan vamos a hacer esto y lo otro. No, queremos ver entonces esos resultados. Y eso creo que ha venido a funcionar bastante cuando observas el número de capturas. Dos quiero resaltar, si me permites. Y también los operativos en las calles. Ahí vamos. Fuera de las capturas y los operativos que tú dices, recordemos que hubo un día ya de la semana anterior con 0 muertos en el departamento de Guatemala y apenas 3, todavía son 3, pero ya son bastante pocos al promedio que se maneja normalmente. Y hoy, precisamente, otro dato importantísimo, y aquí es donde se recupera la confianza y la policía tiene un trabajo fuerte en esto y muy bueno, 0 muertes violentas en el departamento de Chimaltenango. ¿Qué te parece? Que por cierto mantiene el estado de prevención. Así es. Sin duda son varios puntos que hay que reforzar, Julio. El número de elementos. Sí. La profesionalización. También, pero también el equipo que se le pueda dar a los agentes. Yo creo que eso es muy importante porque ellos puedan tener la mejor de las disposiciones, pero si no tienen las herramientas de trabajo, va a ser muy complicado también que puedan dar los resultados esperados. Es correcto. Bueno, pues me parece una excelente conclusión, pero las mejores de todas las conclusiones usted las tiene en casa. Ahí está el tema. Nosotros vamos a continuar con la información aquí en A la Medida. El ministro de Desarrollo Social realizó una visita al lugar donde se adquieren los alimentos para los comedores sociales. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, llegó al lugar que provee los alimentos para los comedores sociales, con la finalidad de verificar el servicio que se ofrece. Creemos que la idea es realmente hacer una reorientación de cada uno de los programas sociales y en este caso de los comedores para que verdaderamente contribuyan al combate de la desnutrición y sobre todo priorizando segmentos fundamentales como la niñez, como el adulto mayor, como madres solteras, que creemos que son los sectores que deben realmente estar protegidos socialmente. Hoy estamos haciendo una visita a la planta que ha venido prestando el servicio durante muchos años porque queremos saber cuáles son los procesos de producción que tienen, los estándares de calidad, cuál es el nivel de organización, para podernos sentar a la mesa con ellos a platicar ya el tema de costos, el tema de procedimientos que creemos que deben de reajustarse, de redefinirse si pretenden seguir prestándonos el servicio. Es una evaluación que estamos haciendo en este momento porque estamos comprometidos en que realmente debemos de bajar costos financieros para orientarlos a la inversión social. Con estas acciones, el ministro destacó que velarán porque los alimentos que se sirven en los comedores sociales sean nutritivos y que se ofrezcan a los sectores más necesitados. Estamos conociendo realmente que es una empresa de más de 30 años de funcionamiento, es una empresa que presta servicios no solo al sector privado, sino también al sector público, a hospitales. Hoy nos están comentando prácticamente que han tenido la capacidad de servir 12 menús diferentes diariamente en los hospitales, dependiendo de las necesidades de los pacientes. Creo que es importante, entonces, si vemos que realmente tienen la capacidad logística, administrativa y la experiencia de poder adecuar los menús a las necesidades del cliente, que nos podamos sentar para ver realmente cómo podríamos reorientar lo que se ha estado dando en los comedores sociales para que verdaderamente esto esté dirigido a un combate a la desnutrición, que esté dirigido a que sea un precio justo y sobre todo a que verdaderamente la gente que más necesidad tenga acceso a poder comer. Esta verificación se realizó una semana después de la visita de campo que realizó el ministro de Desarrollo, Raúl Romero. No creas que no vamos a tener otro tema de análisis, Andy. Por supuesto que sí. Así es, hablaremos de la Comisión de Corrupción, por cierto, hay algunos cambios. Me parece bien, si los cambios son para bien y para combatir ese flagelo, está bien, pero los vamos a analizar más tarde. Por el momento, después de la pausa. Sí, es correcto, no cambia, ¿verdad? Porque somos, usted lo sabe, a la medida. El Ministerio de Gobernación modificó el acuerdo 28-2020 que dispone la creación de la Comisión contra la Corrupción. Ahora será adscrita administrativa y financieramente a la Secretaría General de la Presidencia. Este viernes se publicó en el Diario de Centroamérica el acuerdo gubernativo número 34-2020, que modifica en sus artículos 4, 10 y 11 el acuerdo ministerial 28-2020, dejando las funciones administrativas, financieras y de recursos humanos de la Comisión Anticorrupción a cargo de la Secretaría General de la Presidencia.
La intención del presidente es hacer algunas correcciones que permitan el mejor funcionamiento en función de quién va a nombrar, quién dirige y especialmente lo que tiene que ver con el presupuesto. O sea, un ente que no podía tener una partida presupuestaria requiere que sea a través de otra unidad que pueda tener esa facultad. La intención del presidente básicamente es reencauzar lo que estaba establecido en este acuerdo gubernativo para que haya un mejor funcionamiento. Miren, si algo nos interesa sobremanera es que esta comisión pueda hacer su trabajo adecuadamente en función de lo que corresponde a la transparencia, a la probidad y a la lucha contra esa corrupción que tanto daño nos ha hecho como país. En realidad, la intención del presidente es que el nuevo director ejecutivo tenga todas las facultades para hacer su trabajo, pero si esta unidad aún no está en una partida presupuestaria, es necesario que alguien le dé el soporte. Y por eso mismo la intención del presidente es reubicar en el acuerdo gubernativo las acciones correspondientes, pero el director ejecutivo tiene todas las facultades para hacer el trabajo que le corresponde. El artículo 11 del acuerdo en su modificación establece que se podrán recibir donaciones y aportes de cualquier naturaleza de organismos nacionales o internacionales, toda vez no estén siendo investigados por corrupción. Para nadie, absolutamente para nadie es un secreto que la corrupción es un mal endémico del Estado guatemalteco, la cual debe erradicarse. Es necesario recordar que a través de la corrupción se pierde gran cantidad de los recursos que los guatemaltecos aportan al Estado. Lo que hace más urgente definitivamente, Sandy, el trabajo de esta comisión presidencial. La corrupción entonces es un mal que debe ser combatido, que debe ser erradicado con el esfuerzo de los guatemaltecos por y para los guatemaltecos. Y aquí estamos viendo precisamente en estas primeras instancias del gobierno que está ejerciendo ahora Alejandro Giammattei como cabeza del mismo, que la lucha contra la corrupción parece ser de verdad un tema serio que va con todo. Escuchábamos al presidente Guillermo Castillo y esta modificación que hicieron al acuerdo me parece muy oportuna, porque fondos siempre se necesitan para un trabajo tan importante. Que vengan donaciones, que vengan subvenciones, que se encuentre espacio y techo presupuestario de instancias e instituciones nacionales, no importa. Lo importante es echar a andar el trabajo de la comisión. Aparte de esto, es una comisión importante, la verdad, dentro del Estado, dentro del gobierno de nuestro país, y obviamente necesita tener ese funcionamiento y para ello es necesario los recursos, ¿no? Entonces es necesario también dejar claras las reglas de cómo va a estar operando, porque alguna situación que no esté muy clara a nivel legal puede afectar el funcionamiento en cierto punto de esta comisión, ¿no crees tú? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente, Sandy. Yo lo que creo aquí que va a poder pasar seguramente, pero eso dependerá también del trabajo y del actuar de las primeras acciones que veamos de esta comisión, es que para darle un mejor y mayor respaldo después de este acuerdo gubernativo que le da la vida temporal como un comisionado presidencial, pudiera empezar a pensarse en algo ya que el Ejecutivo pidiera directamente al Poder Legislativo, es decir, al Congreso, para que se institucionalizara la misma, ya a través de un decreto ley, de un decreto legislativo, donde ya la comisión quedara de una manera permanente, con fondos inclusive ya bien sabidos de dónde se van a tomar y destinados para el combate a la corrupción. ¿Por qué, Sandy? Porque el combate a la corrupción en Guatemala no va a ser cosa de 1 año, 2 o 4 años. Esto tiene que ser permanente. Han sido demasiados años con corrupción dentro de nuestro estado y entonces habrá que combatirla duro, fuerte, para poder erradicarla. Debería ser una comisión que permanente, fuera independiente también. Sí, también. Porque sabemos que el momento de poder institucionalizarla, de poder crearla ya como una institución, como tú bien lo apuntabas, eso garantiza que, por ejemplo, proyectos como estos puedan continuar, porque no sabemos dentro de 4 años si quien esté al frente del Ejecutivo va a continuar o no, y disolver una comisión yo creo que es algo muy sencillo, ¿no? En el tema legal, ¿cómo es? Si tú me lo podrías dar a conocer. En este momento es un gran avance definitivamente que Alejandro Giammattei en su Consejo de Ministros se hayan animado a implementar esto a través de este acuerdo gubernativo. Definitivamente que sí, porque la echan a andar. Es su proyecto. Es su proyecto y está bien, ¿no? Le da una base legal, estamos bien. Pero recordemos que por eso el científico social Hans Kelsen nos da una pirámide de la jerarquía de la norma. Por encima de todo esto está la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a la
la par de la misma, y después de esto, fíjate, Sandy, vienen las leyes ordinarias, es decir, los decretos que salen del Poder Legislativo, luego las leyes reglamentarias también del Poder Legislativo, y ya todo lo demás viene por debajo, los acuerdos, cuestiones ministeriales y todo lo demás está allí en ese último peldaño. Por eso, aunque en este momento está allí en esa base legal, es importante que se fortalezca para que llegue a una base legal todavía más sólida, porque me parece una excelente iniciativa del gobierno central el poder hacer las modificaciones pertinentes para combatir el flagelo también grande del Estado guatemalteco, que es la corrupción. Debería decretarse finalmente la comisión. Sí, es correcto. Porque aparte de ello es que, por ejemplo, si el Ejecutivo quisiera eliminarla, tiene que pasar por el Congreso. Tendría que pasar por el Congreso. Al final es un filtro, ¿no? Sí. Entonces... ya lo haría más difícil, ¿verdad? Exacto, mientras que en este momento, hablando otro acuerdo gubernativo. Viendo otra arista, la verdad, ante esta situación, el próximo presidente. Yo sé que me estoy adelantando mucho. Pero es un escenario, hay que hacerlo, sí. Dice, bueno, yo creo que esa comisión no, mejor la elimino y se acabó. Así de fácil. Exactamente. Entonces, creo también importante, y coincido en ese punto, Julio, que sería necesario institucionalizarla. Pero se reconoce el trabajo rápido, y el trabajo hay que decirlo, ¿verdad? Si las cosas están mal hay que decirlas, si las cosas están caminando bien también, eficiente y efectivo, sobre todo para implementar el funcionamiento de esta corrupción. Yo sí creo que es muy oportuno, Sandy, que el combate a la corrupción sea hecho precisamente por personas guatemaltecas, porque son las que conocen el contexto nuestro y son las que al final de cuentas mejor lo podrán hacer. Al final de cuentas, el compromiso de combatir y erradicar todos estos problemas como la corrupción de nuestra sociedad y en nuestro Estado es misión de todos nosotros. Una cosa más, algo que tiene que contemplar la comisión no es solo castigar, por ejemplo, llamarlo así, pues el castigo al mal funcionario o al mal empleado que se corrompa, también a quien corrompe, que generalmente son personas civiles, pues. Efectivamente, ahí sí que se tiene que combatir los dos puntos. Los dos puntos. Sin uno no existiría el otro. Así que yo creo que como prueba está bien entonces que se continúe esta comisión, vamos conociendo, porque también no tenemos no hemos tenido ese tipo de organizaciones para poder combatir la corrupción, y obviamente necesita irse fortaleciendo. Es algo nuevo que se va a implementar. Y antes de seguir y hacerte una última pregunta, Julio, vamos a mostrar unos datos para seguir ampliando este análisis, que creo que son interesantes poderlos mencionar dentro del mismo, porque el presidente de la República sin duda ha dado muestras de querer combatir la corrupción, algo que debe ser valorado también. La creación de esta comisión de carácter institucional, con el apoyo del organismo judicial y el Ministerio Público, muestra el compromiso de luchar contra la corrupción. Hoy se ha conocido de las funciones administrativas, financieras y de recursos humanos que quedarán a cargo de la Secretaría General de la Presidencia. Esto podría permitir un mejor control, ¿o no, Julio? ¿Cómo ves tú esta modificación ya para ir concluyendo? No, yo creo que sí. Mientras se pueda ir afinando, como tú bien dijiste, Sandy, para un mejor control, para un estricto control y para un estricto y buen funcionamiento, me parece todo bueno. Lo que hay que agregarle también al trabajo de la comisión para que sea exitosa, fuera de estos controles, fuera de institucionalizarla a largo plazo, es un control que hace falta. ¿Sabes cuál es? El control suyo, el control ciudadano. Que usted vea si algo funciona bien, pero si funciona mal, que lo haga saber también a través de la denuncia, porque este es el único camino. Así que, guatemaltecos, pongámonos también a trabajar a la par del gobierno, ¿no? Y apoyémoslo, creo yo. Es muy importante, y creo que es el control principal que se debe tener. Nosotros como ciudadanos debemos de estar también activos en cuanto a los resultados que se puedan dar, y también evaluar cuáles son los objetivos y los mismos. ¿Sabes para qué? Perdona que interrumpa. Para hacer vivo lo que los griegos habían dado en el Demos Kratos, el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Te parece, Sandy? Bueno, concluimos el análisis, pero ahora es momento de conocer otras noticias. Hablemos de la cooperación de voluntarios de Japón. Por cierto, cumplió 30 años en Guatemala, y las autoridades del Ejecutivo agradecieron con una ceremonia especial el apoyo brindado desde finales de los años 80. Por medio de su agencia de cooperación internacional, JICA, la Embajada de Japón ha enviado a 793 voluntarios durante los últimos 30 años a Guatemala en 21 de sus 22 departamentos. En el año 1978, el gobierno de Japón inició el intercambio de cooperación con Guatemala, y después de 11 años, en el año 1989,
dio inicio a la cooperación técnica japonesa con el programa de voluntarios. Hasta hoy, más de 700 voluntarios japoneses han compartido su experiencia y conocimiento con los habitantes de toda Guatemala. Han trabajado en diversas áreas como la agricultura, salud pública, educación primaria, deportes, músicas, culturas e idiomas japoneses, entre otros muchos. El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, agradeció el apoyo y reiteró los lazos de amistad con el pueblo de Japón. ¿Cuánta cooperación hemos recibido de Japón? Japón, excelentísimo embajador Yamamoto, ha sido un verdadero aliado para el país. Y las únicas palabras que yo puedo resaltar es que Dios bendiga al pueblo de Japón. Que esperamos nuestras relaciones con su país continúen de la forma en la que han venido. Queremos que vean a Guatemala como un aliado estratégico en muchísimos temas y que sigan confiando en lo que estamos haciendo. Hay muchos anhelos, hay muchos sueños que tenemos y la cooperación ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de Guatemala. Falta mucho por hacer, ya lo creo, pero tenemos la confianza, embajador, que no estamos solos. Sabemos que ustedes nos seguirán apoyando. Aunque los datos presentados por el Banguat muestran un alza en las exportaciones que el año pasado por primera vez superaron los 11.000 millones de dólares, para este año se espera un panorama similar. Aunque no se esperan cambios legislativos que pudieran favorecer al sector exportador, este podría beneficiarse al apuntar a nuevos mercados con productos innovadores. En años anteriores, las exportaciones han tenido cierres negativos principalmente por el bajo desempeño de los productos agrícolas tradicionales. El 2019, a excepción importante del café y el caucho natural, estos productos tuvieron un cierre favorable. El banano, azúcar y cardamomo tuvieron un buen año, junto al sector de textiles y de la energía eléctrica. Al contrario, la fruta seca, grasas y combustibles, los preparados de carnes, pescados y crustáceos tuvieron una caída. Sin embargo, el aval de la Unión Europea para la exportación de productos provenientes de la pesca y acuicultura podría comandar un impulso positivo este año. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para este 7, 8 y 9 de febrero es de 7 quetzales con 64 centavos por cada dólar. Gracias por su sintonía y continuar con nosotros acá en A la Medida. La Alianza Francesa de Guatemala cumplirá, escuche usted bien, 100 años de fundación en el país y para celebrar de una manera adecuada se están preparando a través de una serie de actividades conmemorativas. Véalas y conózcalas aquí en A la Medida. El próximo 6 de junio, la Alianza Francesa de Guatemala cumplirá 100 años en el país. El embajador de Francia resalta que representa uno de los pilares más importantes para el fomento de la cultura de este país europeo en la población guatemalteca. El 5 de febrero, la Alianza Francesa presentó de forma oficial la temporada cultural 2020 con la inauguración de la exposición 10-100 en el marco del centenario. Debo decir que es uno de los pilares de la promoción del idioma francés, de la cultura francesa aquí en Guatemala. Ustedes sabrán que tenemos 3 alianzas, una en la capital, en la ciudad de Guatemala, pero también en la Antigua y en Quetzaltenango. Me alegra mucho ver que después de 100 años de existencia, de existir y de trabajar en el campo de la promoción cultural, la Alianza Francesa sigue con un gran profesionalismo y mucho dinamismo. Y es gracias a sus equipos, pero también gracias a los alumnos que vienen a aprender el francés. Para este centenario, se tiene contemplado realizar una serie de actividades culturales, dentro de ellas exposiciones y conciertos. Para el centenario se piensa en mayo, en junio, porque el cumpleaños, los 100 años son el 6 de junio. Sí va a venir un grupo de música francés para hacer un concierto y se están preparando estas actividades
que hay una rutina en la alianza de actividades. Todos los meses hay varias actividades de cine y todo, y entonces se van a unir estas actividades en junio y julio para preparar realmente la fiesta del centenario, presentar estos músicos y luego pues estar dando también más plática. La Alianza Francesa de Guatemala forma parte de una red mundial constituida por 1000 alianzas francesas que tienen presencia en 236 países de 5 continentes. Esta red, creada en 1883, se consolidó como la primera ONG cultural en el mundo. Y en otras noticias, integrantes de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAME, buscan diferenciar conceptualmente dos términos: proselitismo y campaña electoral. Durante la cuarta reunión de la comisión, las diferentes organizaciones que participaron propusieron aclarar cuáles son las diferencias entre proselitismo y la campaña electoral. También propusieron algunos cambios en relación a los tiempos de los procesos de empadronamiento y de la inscripción de candidatos, entre otras temáticas. Pero, por ejemplo, lo que se pide es que se haga una verdadera distinción entre qué es proselitismo y qué es campaña, en qué momento del proceso electoral es que se puede realizar cada una, qué pasa, cuáles son las sanciones para los partidos políticos cuando se hace una actividad que no se debería durante el proceso. Por ejemplo, esta es una parte, pero como les menciono, como es la primera parte de esta sesión que dura hasta las 2 de la tarde, todavía no conocemos el resto de propuestas de las demás organizaciones que participan. Para el Cuerpo de Apoyo Técnico de la CAME, estos temas ayudan a reforzar y proteger el proceso electoral en el país. Y pues la importancia de esto es que lo que necesitamos también como ciudadanía guatemalteca y la institucionalidad del mismo TSE es proteger y blindar este proceso electoral, este proceso durante el cual pues los partidos políticos se inscriben, pero también la ciudadanía salimos a votar por nuestras próximas autoridades. Entonces hay que proteger ese proceso, hay que fortalecerlo también al mismo tiempo que se fortalece el Tribunal Supremo Electoral, que es básicamente el que fiscaliza tanto a las organizaciones políticas, partidos políticos como comités cívicos electorales. Este es el tercer tema de las propuestas presentadas por las diferentes organizaciones de la sociedad civil. ¿Sabe usted que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral canceló 2 partidos más por no obtener el mínimo de votos durante el proceso de elecciones recién pasado? Véalo, por favor, acá en A la Medida. De acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, si una organización postulada en el proceso electoral no obtiene un mínimo de 5% de los votos emitidos, deberá ser cancelado al finalizar tal proceso. Este viernes, la Dirección del Registro de Ciudadanos notificó la cancelación de 2 partidos políticos por este motivo. El Registro de Ciudadanos ya notificó en esta semana al Partido Encuentro por Guatemala y al Partido Avanza de su cancelación, lo anterior por no haber obtenido el mínimo de votos y el porcentaje que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Estas organizaciones ya fueron notificadas. 3 agrupaciones políticas más continúan en proceso de cancelación por esta misma razón. Y en noticias judiciales, el sospechoso Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, requerido por los Estados Unidos por hechos de narcotráfico, logró suspender su audiencia, recusando al tribunal por dudar de su imparcialidad. El 14 de noviembre, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón. En su contra se autorizó una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Norteamérica por narcotráfico. En el reporte policial se informó que Lorenzana, al ver la presencia de los agentes, escapó a caballo hacia una montaña. Minutos después fue ubicado y detenido. Los jueces del Tribunal Tercero Penal escucharían y resolverían si Lorenzana era o no entregado a la justicia estadounidense. La audiencia se interrumpió pues el abogado defensor pidió a los jueces dejar de conocer el caso de su patrocinado por la presentación de una recusación. Con la actitud realizada por este tribunal, se daña de forma directa en su persona al señor Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón por no darle ese derecho de venir y previo a ser juzgado, ser
debidamente individualizado. Los juzgadores rechazaron el recurso de recusación en su contra. Como lo establece la ley, será una sala de apelaciones la que analice y decida si el Tribunal Tercero debe o no conocer el caso de extradición de Haroldo Lorenzana. En este caso, la enemistad que ha manifestado la defensa, este tribunal ha considerado lo siguiente: rechaza las argumentaciones que fueron dadas, toda vez que pues es evidente que el proceso tiene señalado unas fases procesales, de las cuales pues este tribunal ya hizo relación a la resolución que rechazó los incidentes planteados. De esa cuenta, el proceso de extradición de Haroldo Lorenzana Cordón se suspende unos meses hasta que una sala resuelva si el Tribunal Tercero debe o no conocer la audiencia para decidir si el sospechoso es entregado a la justicia de Estados Unidos. Creo que lo mejor que podemos hacer en este instante, Sandy, es agradecerle a usted que nos ha estado viendo, sintonizando, escuchando y analizando con nosotros durante toda esta semana, pero a la vez invitarlo para el lunes. Primero Dios, nos encontramos aquí el lunes a las 9 de la noche en A la Medida. Que descanse y que tenga un excelente fin de semana. Feliz noche. Chao.